Durante la primera mitad del año 2020, como es bien sabido, México y todo el mundo se están enfrentando a una crisis de salud con un alcance insospechable. Y dentro de ese concepto se da a conocer una nueva crisis económica que afectará y ha afectado a todas las naciones del planeta. Y seguramente nos estaremos preguntando qué similitudes hay entre la pandemia global con la crisis económica de 1994 y el Fogaproa. Bueno, es que aunque no lo parezca, estos dos sucesos tienen una línea histórica en común relacionada con el rescate de las empresas por parte del Estado y a su vez con personajes y circunstancias históricas que hacen eco en la historia de México. A continuación hablaremos de la historia de la crisis de 1994, un tema complicado y súper denso. Todo comienza en 1983. En aquel entonces iniciaba el sexenio de Miguel de la Madrid y junto con él el replanteamiento de la estructura económica del país, con la implementación de políticas que reducían el tamaño y complejidad del Estado y abrían la competencia de la economía del mercado exterior, a la vez que de manera interna buscaba el control de la inflación y de los precios con el programa de solidaridad económica. Durante ese sexenio, el proceso de apertura fue lento. Para 1988, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se implementaron las reformas de manera un poco más profunda, al mismo tiempo que en el resto del mundo ocurrían cambios muy importantes en el sistema político y económico global. Un México cambiante para un mundo cambiante. Podríamos asegurar que había una diferencia muy notoria. Eso dijo el presidente de aquella época, Carlos Salinas de Gortari. Durante esos años, la Unión Soviética de Gorbachov se transformó con la prehispánica. Inglaterra y Estados Unidos regresaron a la derecha y se comenzaba a acelerar el plan para la futura Unión Europea y el resto de América Latina. También comenzaba a abrirse fronteras al mercado exterior, puesto que comenzaban a alcanzar el modelo neoliberal y las economías abiertas en buena parte del planeta. Para inicios de los años 90, el gobierno de Salinas de Gortari realizó dos reformas estructurales para permitir la llegada de las empresas extranjeras, así como para los bancos que de nueva cuenta habían sido privatizados. Y finalmente, como la joya de la corona de ese plan, se inició la negociación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Lo que generó una sensación de confianza y también la llegada de enormes capitales extranjeros que veían en México una economía creciente y cada vez más fuerte. Por fin conseguí un crédito para comprar una casa. Y yo conseguí uno para comprar un bello auto. Y aquí podremos pagar todo para la siembra. Y yo lo pedí para ver por fin Siempre en Domingo con una nueva televisión a color. Y todo parecía bastante prometedor.
pero la realidad detrás de esos créditos era que los bancos no tenían recursos suficientes para prestar tanto dinero y el gobierno no tenía ni las leyes ni los reglamentos adecuados para vigilar que los bancos no prestaran a diestra y siniestra a cualquiera que se los pidiera. Sí, mire, hasta ese perro tiene una tarjeta de crédito. También los bancos ofrecían unas llamativas tasas de interés para que la gente ahorrara su dinero en ellos. Incluso era fácil escuchar que era un buen negocio ahorrar el dinero en los bancos en vez de trabajar con él. Aunque claro, esos intereses que se prometían a los ahorradores también estaban basados en dinero que no tenía ningún sustento real. Lo que el gobierno sí tenía era el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro, mejor conocido como el FOBAPROA. Un instrumento que garantizaba que el Estado pagaría a cualquiera que se le debiera en caso de que un banco cayera en bancarrota por insolvencia. Eso me suena a que los banqueros tenemos dinero gratis para prestar. Por otro lado, el gobierno deseaba mantener controlada la inflación artificialmente con el programa Solidaridad, con el que daba precios de garantía de compra y venta para artículos de primera necesidad. Pero esa acción, en vez de dar más dinamismo a la economía, solo se volvió un lastre en las finanzas públicas, así como una increíble oportunidad para actos de corrupción en contra de comerciantes y agricultores. Aún así, el panorama internacional de México parecía prometedor, y la entrada de divisas extranjeras continuó creciendo de 1988 hasta 1994, lo que generó al final un brote de la llamada enfermedad holandesa. ¡Noticia de última hora! Comienzan a aparecer repentinamente montones de molinos en todo México. Testigos afirman de cada vez más personas con zapatos de madera y jardines enteros decorados de tulipanes. Esto parece ser un brote de la enfermedad holandesa. ¡Extreme precauciones! Bully Magnet se disculpa por hacer mofa del estereotipo holandés. Hacemos esto para entretenerlos antes de entrar en un tema nada divertido. Es momento de términos súper extraños. Enfermedad holandesa. Se le conoce como enfermedad holandesa al ingreso masivo de dinero a un país en un periodo muy corto de tiempo, lo que genera que el valor de la moneda local se eleve y con ello su comercio al exterior sea más caro y por lo tanto menos atractivo. Enfermedad holandesa. Dentro de ese contexto inició 1994, un año increíblemente memorable y hasta traumático para cualquiera que lo haya vivido. En serio, pregunten a sus padres, a sus abuelos o a cualquier persona que haya vivido la crisis para que les cuenten cómo les fue. Recuerden que nosotros también aquí tenemos un video sobre ese momento tan peculiar de la historia nacional. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de forma simultánea comenzaba también el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De alguna forma, ese mismo día se mostraba de manera muy clara dos caras de una misma realidad que vivía México. ¡Tierra y libertad! ¡Globalización y empresas! ¡Fuera el autoritarismo y el despojo! La empresa privada es lo más eficiente para hacer riqueza. ¡Ya cállate! ¡No, cállate tú! El 94 fue un año de elecciones presidenciales, pero esas fueron manchadas por el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo, lo que desencadenó un ambiente de incertidumbre y de salida masiva de divisas, por lo que en plena crisis la Secretaría de Hacienda recurrió a la emisión de tesobonos, que eran certificados gubernamentales que se vendían a los inversionistas que se pagarían en dólares, sin importar el tipo de cambio, y que además otorgaban una tasa de interés muy superior a la del mercado internacional. Con ello, México adquirió una deuda por 29,000 millones de dólares. Los tesobonos eran una medida desesperada para mantener la estabilidad económica durante la crisis y también para mantener la opinión popular de optimismo de la economía. Las elecciones estaban en puerta y hacer una devaluación prematura seguramente hubiera significado la derrota del PRI en la elección del 4 de julio, en la que al final resultó ganador Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994 y anunció que la política económica sería la misma durante 1995. Esto levantó suspicacia entre los inversionistas, que rápidamente comenzaron a retirar divisas del país y a cambiarlas por tesobonos. Para el 19 de diciembre, el gobierno se reunió con el sector empresarial y allí acordaron la devaluación del peso.
Al día siguiente se hizo el anuncio oficial y para el 21 de diciembre ya habían salido de golpe más de 100 millones de dólares de las reservas del país. ¡Oh no! ¡Todo se cae a pedazos! ¡Se cae a pedazos! Con la incertidumbre por el ZLN, el asesinato del candidato del PRI y finalmente el anuncio público de una devaluación en diciembre, se hizo merma durante todo el año de las reservas internacionales mexicanas, llegando de tener 24,000 millones de dólares a inicios del año y terminarlo con tan solo 6,200 millones. Esto además agravado por los tesobonos, que eran deuda en dólares que el gobierno no podía pagar. De golpe, el precio del dólar pasó de 3.44 a 5.10 pesos. Se implementó el IVA con un 15% de impuesto a prácticamente todos los productos y servicios. El gobierno contrajo su actividad y se subieron con fuerza las tasas de interés, lo cual significó un golpe devastador para cualquiera que tuviera un crédito. Con los nuevos intereses jamás podré pagar esta casa. Y yo tendré que devolver mi bello auto. Ya mejor me voy para Estados Unidos. Y ya no podré ver siempre en domingo. De golpe el costo de la vida prácticamente se duplicó. Los planes de crecimiento se desvanecían y las deudas para todos se hicieron prácticamente impagables. Esto último generó una crisis aún mayor dentro de los bancos que habían prestado muchísimo dinero y ahora al mismo tiempo ya no recibían pagos por parte de sus deudores, por lo que la gente que tenía allí ahorrado su dinero no podía acceder a él por falta de liquidez. Ahora sí metimos bien la pata. Seguro que ya no nos salvamos de esto. ¿Qué pasará con México? ¿Conseguirá el dinero para salir de sus deudas? Quédate para más de esta historia. Resultó que sí hubo una salida. Para 1995, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, promovió un paquete por 50,000 millones de dólares para que México pagara los tesobonos y pudiera volver a operar. Aunque claro, no era por mero altruismo. Y es que en ese momento, México era uno de los principales consumidores de mercancías estadounidenses. Y si México dejaba de consumir, significaría desempleos y cierres de empresas en los Estados Unidos. Les prestamos dinero solo porque es lo más conveniente para nosotros. Con ese dinero, México pagó la deuda en dólares de los tesobonos y también comenzó el proceso de rescate bancario con la activación del FOBAPROA para el rescate de los ahorros de los cuentahabientes. Uy, al final sí obtuvimos dinero gratis. El rescate bancario no estuvo libre de controversias, pues la negociación de la deuda de los bancos se hacía en secreto y siempre estaba sujeta a cambios, lo que levantó sospechas de corrupción entre la clase política y los empresarios. Es que como siempre tenemos que hacer todo entre amigos para quedar en confianza. Y aquí se ejecutó una de las maniobras de corrupción más grandes en la historia de México, pues el sistema de rescate pedía a los ahorradores que se declararan en bancarrota para poder rescatar sus ahorros y absorber sus créditos, cosa que tenía mucho sentido para los pequeños y medianos ahorradores que en efecto estaban en bancarrota, pero ocurría que también había otros ahorradores. Oh, la desgracia, nosotros también nos declaramos en bancarrota en esta terrible situación. Sí, nuestros negocios millonarios no pueden hacer frente a esta situación. Necesitamos que nos rescaten. Oigan, pero ustedes sí tienen dinero para pagar sus deudas y sus negocios siguen tan prósperos como siempre. Es que la ley dice que si te declaras en bancarrota, el gobierno absorberá todas las deudas. Y ya saben lo que dicen, la ley es la ley. Para 1995, la aplicación del FOBAPROA generó una deuda por 550,000 millones de dólares más intereses. Una deuda virtualmente imposible de pagar al corto o al mediano plazo. El FOBAPROA también generó un terremoto político que le quitó la hegemonía en las cámaras al PRI y que permitió el ascenso de las fuerzas opositoras del PAN y del PRD. Por un lado, el PAN, dirigido por Felipe Calderón Hinojosa, que se anunciaba como defensor del empresariado nacional, y por otro lado, en el PRD, Andrés Manuel López Obrador, que rechazaba la idea de que el Estado absorbiera las deudas de los bancos y las empresas. Esa división se acentuó cuando en 1998 el Partido de la Revolución Democrática develó la lista de las empresas y personajes que fueron beneficiados por el rescate bancario. Entre los beneficiarios se encontraban empresas con finanzas sanas y que en lo práctico no ameritaban el apoyo,
También políticos y medios de comunicación que igualmente recibieron millones de pesos de manera directa, libre y sin justificación alguna. La lista de algunos de los más populares incluía General Motors, Videovisa, Salinas y Rocha, Taesa, Grupo Dina, Cementos Cruz Azul, Televisión Azteca, Mexloop, Estrella Blanca, Home Mart, los periódicos El Universal y el periódico Excelsior, Electra, Aeropostal de México, Baby Crazy, Zapaterías Canadá, Chedraui, Del Monte, K2, así como autopistas y carreteras y hasta el parque recreativo Reino Aventura. En la lista también figuraban personajes del mundo empresarial y de los medios de comunicación. Obviamente también políticos de todo el país. Y entre ellos destacaban el candidato presidencial en el 2000, Alberto Labastida, y el ahora expresidente Vicente Fox Quesada. La indignación no se hizo esperar, pues aunque en lo estrictamente jurídico no se hizo nada ilegal, era claro que el plan de repartición del rescate del Fobaproa había sido amañado desde su creación para beneficiar a empresas y personajes afines a la cúpula empresarial y política de México a costa del presupuesto público. Finalmente, en septiembre de 1998, las cámaras llegaron a una mayoría sin el apoyo del PRD. En él acordaron revisar la deuda y ser más estrictos con las actividades bancarias. También crearon el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y absorber así las deudas del Fobaproa. Todo esto con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hacía todo esto legal a pesar de que había muchísimas irregularidades. Con eso se le dio cierre al tema y se hizo legal el pago de una deuda prevista a pagarse mes a mes hasta el año del 2070. Claro, eso siempre y cuando no se detenga el pago o se dejen crecer los intereses. Deudas con muchos paguitos para pagar poquito. Finalmente, todo este proceso logró afianzar el lugar de México dentro de la economía global, que poco a poco se fue recuperando en gran parte gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, después de todo lo acontecido, México no volvió a ser el mismo. Se los dije, todo se volvió muy diferente. La crisis del 94 concluyó con 71 años de hegemonía del PRI. Destruyó la riqueza de millones de pequeños y medianos empresarios de golpe y creó una nueva ola de nuevos ricos vinculados al poder político. También con esto tomó fuerza el movimiento de oposición política del PRD y dio espacio para que el PAN y la cúpula empresarial tomara el poder por 2 décadas. Y bueno, luego esas administraciones generaron un descontento social que resultó en la elección de presidente del personaje que estuvo en contra de toda esta estructura político-empresarial desde el principio. Un buen ejemplo de cómo el pasado nos ayuda a entender el presente y a darle contexto a declaraciones que se están dando en el marco de una nueva crisis económica. Cosas como esto. De que ya vayan dando por descontado el que no va a haber privilegios fiscales, no va a haber condonación de impuestos, no va a haber rescate a grandes empresas, bancos, no va a haber rescate en general, mucho menos para los grandes. El rescate es al pueblo de México. Así que ahí lo tienen, un poco de historia que le da algo de contexto a algunas decisiones que están pasando en pleno 2020. Por último, se presenta una pequeña gráfica estadística en la cual nos da a conocer las opiniones de las personas sobre esta crisis económica, ya que es muy importante saber qué opinan los demás en la actualidad sobre la misma. Como conclusión final podemos decir que la crisis económica de 1994 es un tema muy impactante que perjudicó mucho a las empresas y lo sigue haciendo porque formó parte de un declive histórico que perjudicó a todas las personas del país como tal, y esto prosigue ahorita con lo de la pandemia, ya que es otro fenómeno muy aparte de ello, pero que viene siendo con lo mismo de declives económicos que está afectando a nuestro país.
En la actualidad,